La hendidura de una boca literalmente se extendió en una enorme sonrisa de oreja a oreja, que la cosa no tenía, revelando dientes giratorios como agujas que parecían perforarse a sí mismos con cada movimiento de su propia boca. Los ojos de la cosa se volvieron completamente negros, mientras todo lo que podía ver en la habitación comenzó a descomponerse y las partículas flotantes empezaron a vibrar violentamente. Me quedé mirando con horror hasta que noté que el cristal se quebró ligeramente. Volví a la realidad en un instante cuando Jane me apartó bruscamente. ¿Se te ha roto el cristal ahora mismo? Eso nunca ha pasado. Vamos, tenemos que irnos. Jane parecía estar tratando de evitar la situación del vidrio más que la celda de Derek. ¿Qué era esa cosa? Por favor, no me digas que ese es el tipo de cosas con las que tendremos que lidiar en el otro lado. Jane cedió. En realidad, esto se originó en la Tierra. Era el sujeto 18, apodado Tun u Hombre Palo. Lo contuvimos hace unos 45 años y supimos de su origen durante unos 105 años. Tenemos que hacerle mantenimiento a esa celda, en todos los años que llevamos con esta cosa. Nunca había visto el cristal agrietarse así. Esta gente se vuelve cada vez más extraña. John y Jane parecían tener casi mi edad, quizá 3 o 4 años más, no más de un siglo. ¿Y la Tierra? ¿De verdad no sabemos nada de nuestro maldito hogar? ¿Cómo es posible que algo así exista? ¿Tuvieron esa cosa en esa celda durante 45 años? Deberían haberla llamado diente de aguja o sargento instructor. Yo lo habría hecho después de todo ese tiempo cerca de ella. Jane parecía confundida y permaneció en silencio. Ya sabes, porque cuando te sonríe, los dientes, dije mientras señalaba mis propios dientes y hacía movimientos de taladrar. ¿Te sonrió? No sonríe, nunca lo ha hecho. Necesito informarle a John si tienes razón. Ella me tomó del brazo y comenzamos a caminar hacia la celda de Derek. Buena suerte, Carter. Giré la cabeza hacia la puerta del Tun y lo vi de pie, sonriéndome a través de la pequeña ventana. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en la celda de Derek, viéndolo mirar fijamente su frasco de ojos. Era muy irónico cómo lo hacía sin ojos, pero parecía que podía ver de todos modos. Incluso me miraba al hablar o se giraba hacia Jane al dirigirse a ella. Parecía que también sabía dibujar, al fijarse en las formas de ojos grabadas en la pared junto a su cama. Si me concentro, puedo ver las pequeñas manchas de sangre en los grabados, porque probablemente los hizo con las manos desnudas. «Vas a encontrar a Johnny, ¿eh?» «Zrenia», dijo Derek, sosteniendo el frasco con los ojos. «Sí, lo intentaré, pero hay muchas posibilidades de que no logre regresar». Derek sonrió. «Vas a prosperar, Carter. El otro lado te necesita». No sé cómo Derek supo que íbamos al agujero negro. Parecía saber mucho más de lo que debía, y mucho más inteligente que el imbécil drogadicto que yo conocía. Sí, voy al otro lado». «¿Cómo lo supiste y a qué te refieres con que el otro lado me necesita?» «Ya veo a dónde vas, ya veo que te necesitan». «Eso es todo. Buena suerte, Carter». Entonces Derek me guiñó un ojo y sentí un escalofrío recorrer mi columna. «Está bien, amigo, lo que tú digas. Solo quería despedirme de ti antes de irnos. Ojalá pueda conseguir la ayuda necesaria para que todo vuelva a la normalidad. Puedo brindarles la ayuda que todos necesitamos. Carter, ambos sabemos que nuestras vidas ya no podrán ser normales». «Ja, ja, 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 ja». Dejé a Derek allí, escuchando su risa disminuir lentamente a medida que ascendíamos al nivel 2. «Ah, Jane, Carter, ya lo tengo todo preparado y tengo esto». John estaba sentado en un escritorio con varias computadoras y cuadernos. Junto a él había 2 mochilas sobre una mesa, y al lado, una máquina que parecía robada a extraterrestres o algo así. Parecían 2 teletransportadores laterales del videojuego Nazi Zombies en el mapa de Rise, conectados por un cilindro metálico cubierto de marcas similares a la pieza de metal usada para someter a Derek. Latía con energía, y las marcas brillaban de un azul intenso con cada pulso. El brillo casi me dejó en trance, pues nunca había visto una tecnología como esta en mi vida. John terminó de escribir algo en una terminal que estaba conectada a la máquina y se acercó. «Bien, Carter, nuestro destino es Messier 87. Una vez en el otro lado, el programa que instalé en esta máquina
Nos enviará al primer planeta con una atmósfera apta para la supervivencia. Estos paquetes son vitales para nuestra supervivencia. No los pierdas bajo ningún concepto. Deberías poder sobrevivir con ellos durante meses en casi cualquier clima si sabes cómo. Hizo un gesto hacia una máquina futurista. Está calibrado. Esta es tu última oportunidad de salir de aquí, si crees que esto es demasiado grande para ti. Lo miré al instante y le respondí: me voy al otro lado. Acabemos con esta mierda de una vez. John sonrió. Está bien, Jane. Ya sabes qué hacer a partir de ahora. Asegúrate de que no nos envíen a un universo desconocido. ¿De acuerdo? Jane replicó sarcásticamente. Claro, John. No es como si yo fuera quien construyó esa cosa. Jane caminó hacia la terminal y comenzó a trabajar en ella mientras John se ponía una mochila y me lanzaba la otra. ¿No se supone que hay 3 paquetes? ¿Uno para cada uno? Jane se queda. Necesita controlar la máquina y mantener las instalaciones seguras mientras no estamos. 2 chicos, un agujero negro. Hombre, eso sonó mal. Lo que sea que sepas a qué me refiero. Ojalá fuéramos todos juntos, pero John tenía razón. ¿Quién se suponía que iba a vigilar a Derek y las instalaciones si éramos solo nosotros 3? Recogí el paquete y me acerqué a la máquina con John. Sacó un objeto con forma de aguja que chispeaba con la misma energía azul que la máquina y lo empujó hacia el centro. El metal lo absorbió y John entró en el cilindro mientras una abertura del tamaño perfecto de su cuerpo se abría desde el metal. Yo hice lo mismo, y después de eso, ambos nos sentamos en un par de asientos que parecían diseñados para una película de ciencia ficción y nos abrochamos el cinturón. Está bien, Jane, estamos listos. Comience el transporte. Comenzó. Mis oídos zumbaban mientras intentaba recuperarme. Estaba tan desorientado que olvidé dónde estaba y qué hacía durante unos 5 segundos antes de que mi cerebro empezara a funcionar. Veía doble y me dolía un poco la cabeza. Aturdido, miré a John y vi que seguía sentado en su asiento como siempre. Figuras. Qué bien que despertaste. Estamos a punto de entrar en el horizonte de sucesos. Por cierto, llevas unos 5 minutos inconsciente. Miré hacia afuera y vi una de las cosas más terriblemente hermosas que yo, o cualquier otra persona, haya experimentado jamás. Ante mí, un rayo de energía descomunal brotaba de este vacío, cuyo final era imposible de ver por lo cerca y a la vez lejos que estaba. Objetos y rayos de luz se proyectaban directamente en el haz de energía, y todo se movía tan rápido que casi no podía registrarlo. La luz era casi cegadora, pero de una belleza tan intensa. La única razón por la que no se nos quemaron los ojos probablemente sea por el material del que está hecha esta nave. Es como el metal, pero curiosamente tiene otras propiedades, como permitirnos pasar o ver a través de él. Ese rayo de energía y radiación de ahí es un chorro relativista. Es nuestra entrada. ¿Un qué? John sonrió, pero mantuvo sus ojos fijos en el agujero negro. Prepárense. En un instante, sentí una presión intensísima y vi cómo todo se estiraba ligeramente mientras la gravedad me empujaba hacia mi asiento. Nos envolvió un enorme destello blanco de energía y volví a quedar inconsciente. Supe que estaba en un lugar diferente en el momento en que recuperé la conciencia. Seguía dentro de la nave espacial, pero definitivamente ya no estábamos en Kansas ni en la Vía Láctea. Miré las estrellas y vi un montón de formas y energías extrañas por el cielo. Había cosas mucho más grandes que las estrellas y, en el espacio, parecían discos compactos, como si pudiera distinguir que eran planos por los ángulos de ciertos discos. Los terraplanistas se lo estarían pasando genial ahora mismo. El cielo también estaba cubierto por una extraña red de energía que se arremolinaba en colores como el carmesí oscuro, el verde neón y el azul eléctrico. La energía parecía fluir de la misma anomalía en el cielo que me resultaba difícil de comprender. La mejor manera de explicarlo es así. Parecía un sol invertido del que emanaba un tornado. Imaginen que el tornado se ramificaba en miles de filamentos que envolvían el cielo como enredaderas, envolviendo el planeta en el que nos encontrábamos. Si lo vieran desde una perspectiva espacial,
Parecería que la anomalía y el planeta intentaban devorarse mutuamente como parásitos. La negrura del cielo también teñía de rojo sangre de vez en cuando, y me asustaba profundamente cada vez. Cuando ocurre, se origina en algún otro lugar del espacio, así que casi se puede ver venir la onda roja. Era demasiado antinatural como para no darme cuenta y asustarme. Fue muy extraño. En ese lugar se podía ver mejor el espacio. Es difícil de explicar a menos que lo hayas experimentado en primera persona, pero intenta imaginarlo todo con un aspecto más tridimensional, supongo. Mayor percepción de profundidad que te permite distinguir la distancia y las formas de las cosas con mayor precisión. Casi parecía un videojuego real. La zona se sentía un poco más cálida, pero aparte de eso, todo parecía tolerable afuera. Sacándome de mi asombro, John me arrojó mi mochila. «Bien, Carter, esto es nuevo para ti y para mí. Saca tu respirador. Debería estar en uno de los bolsillos. La atmósfera aquí no está documentada, así que no tenemos ni idea de su toxicidad ni de su capacidad de supervivencia». Saqué una máscara que me recordó a las que usaban personajes como Scorpion de Mortal Kombat, solo que más negra, y al ponérmela, se amoldó a mi cara. Después, parecía como si Kakashi Hatake de Naruto tuviera una máscara futurista y me la hubiera dado. Miré el resto del paquete para ver algunas cosas interesantes. Primero encontré equipo básico de supervivencia como agua, raciones de comida preparada, MREs, un purificador de agua, un cuchillo de combate, libros de instrucciones, etc. Al rebuscar en la mochila, encontré algunas cosas geniales. Algunas ni siquiera sabía para qué servían, mientras que las más sencillas sí las reconocía. Saqué algo de ropa, una pistola y un par de piezas de la extraña tecnología metálica. Sí, ponte también esa ropa. Está diseñada para adaptarse a cualquier entorno. En cuanto al arma, estás más que capacitado para usarla sin entrenamiento. Si alguna vez has jugado Airsoft, Paintball o Laser Tag, eres más que capaz de usarla. Y algo más importante, el cargador contiene 12 balas especiales que se regeneran automáticamente. 30 minutos cada una, así que 12 balas son 6 horas. Son muy potentes, así que úsalas solo como último recurso y con cuidado, ya que no querrás quedarte esperando a que se recargue una bala en una situación real. La ropa que trajimos eran unas extrañas tiras negras de tela que se fundían con mi figura y parecían túnicas y armaduras de ranger a la vez. El material se sentía resistente aunque parecía delgado, y además empezó a mantenerme a una temperatura agradable al notar que el calor que sentía antes desaparecía. ¡Qué extraño! También había un poncho negro con capucha que nos pusimos encima, hecho para las inclemencias del tiempo. Saqué el cuchillo y la pistola de la mochila y los guardé en ranuras que estaban convenientemente ubicadas en lugares hacia los que mis manos gravitaban naturalmente. Una vez listo, tuve que admitir que me sentí como un cabrón. Estaba allí parado, con aspecto de una versión espacial de operaciones especiales de un explorador de ataque a los titanes. Qué lástima que nadie me crea. John tocó el lateral de la máquina y salió la llave de la aguja. John la agarró y salimos de la nave directos al nuevo universo. Contemplé la escena ante mí con asombro. La tierra era azul y la hierba morada. El cielo nocturno era tan extraño y despejado. Los árboles eran negros como el azabache, con hojas de colores del arco iris, y vi diferentes flores y arbustos que jamás hubiera imaginado que pudieran existir. Flores con patrones como espirales o formas geométricas. Fui a examinar una flor que parecía un girasol rojo sangre, con semillas negras, y me silbó cuando me acerqué demasiado. Definitivamente no volveré a intentar eso. Estaba admirando la belleza del nuevo mundo mientras John miraba una pantalla holográfica que provenía de una banda en su muñeca. Bien, parece que hay una oleada de energía emanando de ese bosque. Creo que deberíamos empezar por comprobarlo. Pensé que John se refería a los árboles arcoíris de corteza negra, pero cuando miré hacia donde señalaba, la sección de árboles cambió. Estábamos en un claro rodeado de árboles y plantas. La mayoría de los árboles que nos rodeaban eran esos árboles arcoíris,
Pero la parte que John señaló era diferente. La zona parecía más bien un gigantesco bosque de bambú con columnas de hormigón, cuyo fin no podía ver. Se extendía hacia el cielo hasta desaparecer en el vacío. Sin embargo, eran árboles, pues vi un trozo de una de las extrañas columnas que contenía anillos como los de un árbol normal, y de vez en cuando veía un par de ramitas con un par de hojas negras. Toda la zona estaba cubierta por una niebla y niebla. Mi cerebro gritó, «¡A la mierda con eso!», pero acepté de todas formas. Sentí que el aire a mi alrededor se enfriaba en cuanto entramos en la niebla, incluso con la temperatura moderada. Eso significa que si hubiera estado aquí normalmente, probablemente me habría congelado en la niebla. Esta era una tecnología excelente. Vi una hoja desmoronarse en copos helados al tocarla. Seguimos hacia el interior y, tras caminar unos 5 minutos, me sentí perdido. Todo parecía idéntico desde cualquier perspectiva. Miré hacia arriba y vi que la niebla también ocultaba el cielo. Rayos, qué miedo. Imagina mirar hacia arriba y ver literalmente miles de columnas, árboles y bambúes sobresaliendo del suelo y desapareciendo en la neblina blanca y desconocida. En todas direcciones se veían exactamente iguales. Esa era mi realidad en ese momento. Ojalá encontremos algo importante aquí. Quiero volver a la nave, carajo, dije, sintiendo que la ansiedad aumentaba poco a poco. Este lugar estaba demasiado silencioso, ni una sola señal de vida, ningún crujido ni viento rozando la naturaleza. Solo frío, sequedad y silencio. No te preocupes, Carter, pienso igual. Ya que estamos aquí, podríamos tomar muestras de todo para analizarlas más tarde. Al fin y al cabo, estamos haciendo el primer contacto. Me parece bien, John. Pero por favor, no te vayas. No quiero perderme aquí. Te atrapé. Solo gritas y empiezas a perdernos de vista. Pero debemos estar cerca en todo momento. John comenzó a tomar muestras del suelo y a inspeccionar algunas plantas y el césped, mientras yo buscaba algo para tomar una muestra. Saqué el cuchillo de combate y decidí cortar un trozo de corteza fresca de árbol. Empecé a hacer una incisión y un líquido negro goteó lentamente. Lo toqué con los dedos enguantados y noté que aún podía sentir algo, a pesar del extraño material. La sustancia parecía savia ligeramente líquida. Terminé las incisiones y aparté un pequeño cuadrado de corteza. Luego procedí a llenar un frasco con la savia negra. Me giré para darle las muestras a John cuando presencié algo que haría que cualquier persona con una mente sana no quisiera volver a salir nunca más. John estaba arrodillado con varias muestras de tierra y plantas a su lado. Esto era normal. La mano enguantada de Mickey Mouse, que se extendía de forma antinatural desde un brazo negro que estaba detrás de uno de los árboles de las columnas, no era normal, carajo. «¡John!», grité. Levantó la vista y arqueó las cejas. Apenas había tenido tiempo de mirarlo cuando vi que se extendía hacia adelante y se llevaba a John, como en una maldita caricatura, directo a la blancura que me rodeaba. La cosa fue tan rápida que pensé que John era rápido. En fracciones de segundo, tuve el arma en mi mano y apunté en todas direcciones a mi alrededor, sin saber por dónde podría salir otra mano enguantada. Joder, grité, con el pánico y la ansiedad al límite. Estoy completamente solo. Sabía que esto iba a ser una misión suicida. Si John no tenía ni una oportunidad, ¿cómo iba a estar yo? No hubo ningún sonido en absoluto cuando atrapó a John. Metí las muestras en la bolsita que trajo John y me la colgué a la espalda mientras apuntaba la pistola en diferentes direcciones. Buscaba algo desesperadamente, sabiendo que esa cosa también intentaba sorprenderme. Ya casi llegué tarde. Me quedé allí parado y, con la vista periférica, vi algo que volaba en dirección contraria. Me arriesgué y me quedé allí un segundo más. Respiré hondo y me dije a mí mismo, «¡Al diablo!». Giré el brazo y disparé la pistola a ciegas hacia donde no miraba y me estremecí, sin saber si me iban a atrapar o no. Un estruendo como de láser me recibió en los oídos, seguido de un crujido. Giré la cabeza en dirección al disparo y vi explotar el guante de Mickey Mouse, un líquido amarillo saliendo del brazo negro y un agudo «¡Yocha!».
que sonaba como un maldito dibujo animado de los años 30. Un escalofrío me recorrió la espalda en cuanto mis oídos registraron ese grito. Creo que acabo de descubrir algo que me dejará una cicatriz mucho mayor que la de cualquier payaso malvado. La verdad es que no quería saber qué aspecto tenía, ni si había más cosas iguales en la niebla. Empecé a correr, sin importarme ni siquiera saber en qué dirección iba. Estaba en modo supervivencia. Mi disparo pareció romper por fin el silencio, pues oía risitas escalofriantes de vez en cuando mientras corría entre los árboles. Algunas sonaban como si fueran agudas, algunas eran de mujer, algunas de hombre. Todas sonaban amenazantes y alegres al mismo tiempo. Venían de todas partes mientras corría. Vi otra silueta y disparé al azar detrás de mí unas 3 o 4 veces más, en diferentes lugares, para mantenerlas a raya, y pareció funcionar por el momento. Escuché otra voz inquietantemente vertiginosa en la distancia. Caray, ese casi me atrapa. Sabía que no podría seguir así mucho tiempo. Sabía que tenía al menos 6 disparos que debía controlar con inteligencia, pero no tenía ni idea de a dónde ir ni qué hacer. Fueran lo que fuesen, sus intenciones eran obviamente malas, y parecía que también disfrutaban de ello. Seguí corriendo sin parar hasta que mi torpeza casi me arruina una vez más. Tropecé con una raíz y me estrellé contra uno de los árboles pilares. Perdí el equilibrio, pero no me caí. Seguí avanzando y vi la silueta de un edificio que empezaba a formarse a lo lejos. Conseguí volar otra mano con 2 disparos más mientras me dirigía hacia la estructura desconocida. Una vez lo suficientemente cerca, era exactamente igual que un edificio en la tierra, con solo ligeras diferencias de estilo. Miré hacia la parte superior del edificio y apenas pude distinguir las palabras Will Fleischer Studios. Corrí hacia la puerta y agradecí al Dios retorcido que me cuidaba cuando se abrió. Cerré la puerta de golpe y recuperé el aliento mientras la cerraba. Tras un par de segundos para orientarme, escuché las risas y risitas que se fueron apagando hasta que volvió el silencio sepulcral. Miré a mi alrededor y vi que estaba en una especie de vestíbulo. Parecía la primera persona que pisaba allí en años, pues todo estaba cubierto de polvo y parecía anclado en el tiempo. Vacié la habitación y me aseguré de estar solo. Exploraré el resto del edificio más tarde. Ahora mismo estoy agotado mental y físicamente. Necesito tiempo para procesar esto y decidir qué demonios debo hacer. Otra cosa que acabo de darme cuenta es que no tengo ni idea de si esta actualización se publicará. Estoy en otra dimensión, así que lo dudo. Solo puedo intentarlo, ya que probablemente nadie haya tenido la oportunidad de hacerlo. Si así fuera, sería increíble y ambos tendríamos un papel en la historia. Si no, esta sigue siendo una buena manera de conservar la cordura. Actualizaré esto de cualquier manera. Gracias a todos los que todavía están presentes y los actualizaré cuando tenga la próxima buena oportunidad. Gracias y deséame suerte. El potencial de la humanidad siempre me intrigará. Cada vez que creo haberlo visto todo, la maldita bruja del universo me da una bofetada con la fría realidad de que definitivamente no lo he visto todo y probablemente nunca lo veré en mi vida. Si no has estado al tanto de mis actualizaciones, probablemente deberías empezar desde el principio. Quien esté al tanto sabe que finalmente llegué al otro lado y no me fue muy bien. A John Doe lo atrapó algo que solo un niño demente desearía y yo apenas logré salir con vida. Ahora estoy en una realidad diferente, completamente solo. El vestíbulo donde descansé parecía una sala de espera de los años 50 y estaba extrañamente silencioso. Al encender la luz, me alegré de descubrir que había electricidad, aunque el lugar parecía abandonado. El lugar parecía aburrido y anticuado, sin computadoras ni tecnología moderna. Solo esos teléfonos antiguos de disco en la recepción y algunas máquinas de escribir distribuidas por el vestíbulo. Lamentablemente, ninguna funcionaba. Cada vez que cogía una, se oía un silencio sepulcral al otro lado, sin pitidos ni zumbidos. Tampoco había papeles ni libros que me dieran información adicional sobre el lugar, así que tuve que investigar más. Mientras seguía observando mi entorno, me asombró que hubiera cosas hechas por el hombre. Era extrañamente similar a la Tierra, pero a la vez diferente.
Otro detalle interesante fue que el letrero exterior también estaba en inglés, así que quizá este lugar no fuera tan diferente como pensaba. Al menos, el interior de este edificio no es diferente. Terminé durmiendo en el vestíbulo. Una vez descansado y con la munición recargada, decidí echar un vistazo al resto del edificio. Había una gran puerta doble azul brillante detrás del mostrador de recepción y había sido lo único que me había llamado la atención desde que entré desde la niebla. Sinceramente, esas puertas eran mi única opción. No iba a volver a salir por la puerta principal, pero al mismo tiempo, cuanto más miraba mi otra opción, más siniestra y fuera de lugar me parecía. Las puertas de un azul brillante me parecieron un poco grandes al acercarme. Saqué mi cuchillo, abrí una de ellas y mis ojos se encontraron con una explosión de colores. Esta habitación contrastaba enormemente con la anterior. Un largo pasillo con paredes naranjas, techo amarillo con lunares rosas y suelo de tablones de madera rojos. Todo en tonos neón. Al final del pasillo había otra puerta azul brillante, pero esta vez solo una, y las paredes estaban repletas de pósteres en blanco y negro, con la misma imagen. Mostraban a un payaso con un traje negro de payaso, con 3 pompones blancos en el centro, y un sombrero cónico con 3 pompones blancos más. El payaso sonreía y saludaba, y debajo del payaso había una frase escrita en cursiva que decía: Estudios Will Fleischer, donde todos tus sueños se hacen realidad. Empecé a acelerar el paso porque sentía que los carteles me miraban fijamente y el pasillo parecía ensancharse a medida que caminaba. Llegué a la puerta y oí sonidos provenientes del otro lado, casi como una vieja transmisión de radio apagada. Abrí la puerta y los sonidos se convirtieron en música jazz. Me encontré en una especie de estudio de arte enorme, con ejes y grandes hojas de papel blanco por todas partes. Muchas tenían dibujos de caricaturas y algunas estaban vacías, aunque no estaban vacíos, sino sin usar. A los vacíos les habían arrancado todo el papel, mientras que otros estaban cubiertos de tinta negra, ocultando lo que había dibujado debajo. Los que no estaban cubiertos mostraban dibujos reconocibles como Popeye el marino o Bimbo el perro, en diferentes escenas aleatorias. Ahora estoy seguro de que esta es una realidad alternativa y no un universo diferente. ¿Cómo fue posible que este lugar tuviera el aspecto que tiene desde fuera? Jejeje. Una risita femenina a mis espaldas casi me da un infarto. Me giré buscando de dónde provenía y descubrí que estaba solo. Con los nervios a flor de piel, mi curiosidad empezó a menguar y la idea de cómo salir con vida de allí volvía a cruzar mi mente. Empecé a explorar la habitación en busca de más puertas y vi 2 en los lados opuestos de las paredes, al fondo. Una era de un azul brillante como la anterior, pero estaba claramente cerrada con un candado rojo brillante y se notaba que era de metal. La otra era una puerta de oficina de madera normal con el nombre Will Fleischer. Entré en la oficina y vi una oficina sencilla con un bonito escritorio de madera en el centro. Había cuadros de Betty Boop en poses muy sugerentes en las paredes. Había un ordenador de verdad sobre el escritorio, lo cual me sorprendió, ya que todo lo demás era vintage en las otras habitaciones. Al acercarme al ordenador, vi que la pantalla estaba destrozada. ¡Rayos! Miré por encima del escritorio y vi la foto de un anciano abrazando a un hombre más joven, ambos de traje. Había un pequeño mensaje escrito en la foto que decía: Max y Will, el futuro de la animación mundial. Abrí un cajón y encontré unos papeles con los esquemas de algo llamado rotoscopio y una versión aún más grande llamada rotovisor. Al parecer, el rotoscopio era una máquina de filmación que permitía al usuario añadir dibujos animados y efectos a películas de acción real con un trabajo tedioso. Algunos ejemplos eran unos dibujos animados del mismo payaso que vi en el póster en películas de acción real y, sorprendentemente, esta técnica se usaba para el brillo de los sables de luz en las películas de Star Wars. Al parecer, el rotovisor iba a ser el siguiente nivel de la animación. Los demás papeles eran en su mayoría documentos de oficina al azar, y un par de ellos hablaban de los planes futuros de Will Fleischer Studios,
que contenían algunos detalles inquietantes que no quiero detallar. Digamos que tenían otros usos en mente para ciertos personajes de dibujos animados a puerta cerrada, en concreto para Betty Boop. No entendí mucho los esquemas, pero los cogí de todos modos. Encontré 2 llaves en el fondo del cajón. Ambas eran rojas, pero una tenía el mango en forma de corazón. Las agarré y me dirigí a la otra puerta. Al abrir la puerta metálica, el jazz subió de volumen. La habitación frente a mí era enorme, con manchas negras por todas las paredes y el techo, y el suelo empapado. Noté que era el mismo extraño exudado negro que salía de los árboles de las columnas. Había una máquina enorme frente a mí, el Rotovisor. Era mucho más grande de lo que imaginaba. Literalmente parecía de 2 pisos con la estructura y todo. Era difícil no pisar el lodo negro, pues estaba por todas partes. Parecía una explosión, como si surgiera del centro del Rotovisor. Mientras navegaba entre el lodo, noté que había muchas rotocopiadoras alineadas por toda la enorme sala, con trazadores láser automatizados añadidos en la parte superior. Sin duda, una mejora enorme respecto a los esquemas originales del rotoscopio. Algo así aumentaría exponencialmente la producción de fotogramas en película. Aunque personalmente, para entonces, ya habría intentado digitalizarlo, seguía siendo un concepto interesante. Quería saber cómo funcionaba el Rotovisor, así que me dirigí hacia él y empecé a subir por una escalera que conducía a la almohadilla de trazado en la parte superior. Me quedé muy confundido cuando subí y le eché un buen vistazo. Había un montón de accesorios gigantes automatizados, similares a brazos como los de los rotoscopios, pero mucho más avanzados, y el bloc de dibujo tenía esta desagradable mezcla de líquido negro, sangre, y esa misma sangre amarilla que vi salir a chorros de la mano a la que disparé mientras corría. Más confundido que nunca, empecé a sentir náuseas y un poco de miedo. Necesitaba salir de la habitación, pues todo a mi alrededor se volvía cada vez más retorcido cuanto más tiempo permanecía allí. Mientras estaba en la plataforma, pude ver una puerta con forma de corazón a lo lejos. Empecé a bajar, pero resbalé en la tercera barra porque accidentalmente me manché la bota con un poco de lodo y me caí al suelo. Caí directamente en un charco de esa sustancia negra y quedé empapado. No me había dado cuenta de lo espeso, maloliente y pegajoso que era hasta ese momento. Por suerte, al menos absorbió casi todo el impacto de la caída. Estaba sentado, intentando quitarme un poco de la sustancia del cuchillo y los guantes, cuando oí otra risita desde algún lugar de la habitación. Dios, esa risa me pone la piel de gallina. ¿Será que oigo voces? Volví a mirar a mi alrededor, pero aunque no veía nada, estaba demasiado nervioso para dejarlo pasar una segunda vez. Intenté ponerme de pie, pero cuando estaba a medio camino, algo me atacó. ¡Oh, mierda!, grité cuando mis ojos se encontraron con una monstruosidad. Era una versión retorcida y asquerosa de Betty Boop encima de mí, a gatas, ofreciéndome una sonrisa repugnante que emanaba un placer sádico. Era exactamente como te imaginarías la primera versión de Betty Boop cobrando vida, no como un actor, sino como una caricatura literal, algo que jamás querrías que fuera real. Una cabeza grande y deforme con mechones de pelo rizado y fibroso, orejas de perro caídas y una abolladura en el lado derecho de la cabeza. Comencé a gritar mientras miraba su cara y trataba de liberarme, pero no podía hacer nada para soltarme de su agarre. Perfecto. 2 hombres en 2 días. Es como si me hubiera tocado la lotería. Se levantó rápidamente, me agarró por los tobillos y me arrastró hacia la puerta con forma de corazón. Intenté agarrar mi arma con la mano libre, pero se me escapó por culpa del maldito cieno. ¡Mierda! Empecé a apuñalarle los brazos con mi cuchillo, ya que era lo único que podía alcanzar mientras me miraba fijamente y me arrastraba cada vez más cerca de la puerta. Las puñaladas y los cortes no le hacían ningún efecto y apenas salía sangre amarilla. De hecho, apuñalarlo parecía hacerlo brillar con un placer aún más sádico. Esta no puede ser la manera en que muera. Jejejeje, eso hace cosquillas. ¡Quítate de encima!, grité mientras seguía apuñalando y golpeando. Estaba acortando distancias rápidamente con sus patas delgadas, y yo empezaba a perder la esperanza.
Llegó a la puerta y la abrió de una patada. Lo que vi a continuación fue aún más repugnante. La habitación que se extendía frente a mí era una especie de mazmorra sexual retorcida con varios juguetes sexuales esparcidos por todas partes y una enorme cama en forma de corazón en el centro, con luces y todo. Toda la habitación era de un rojo cereza, igual que su vestido andrajoso. Era más cálida que las demás, e incluso con el rojo, podía ver que había muchas manchas de sangre, además de otras asquerosas manchas misteriosas por toda la cama. Me arrojó sobre la cama y cerró la puerta de golpe. Al caer en la cama, sentí una ligera vibración en mi pierna. Demasiado asustado para pensar en eso, intenté levantarme, pero ella fue más rápida y se abalanzó sobre mí otra vez. «¡Bájate!» «Swing», grité mientras intentaba con todas mis fuerzas zafarme. Se notaba que estaba un poco sorprendido por mi forcejeo. «Eres un hombre fuerte, eres perfecto». El otro hombre era más fuerte. Mató a muchos de mis hijos, y luego le hizo esto a mi hermoso rostro. Me agarró del cuello, y con la otra mano señaló la abolladura que tenía en la cabeza y empezó a llorar. «Esto nunca sanará, y mis hijos nunca volverán. Y tuviste que lastimar a un par de mis hijos cuando solo querían jugar y escuchar lo que les decían como buenos niños. Jadear. Jadear. Lo siento», dije sintiendo que mi cabeza ya se mareaba por el esfuerzo. «Tráiganme hombres», les dije. «Salid a jugar», les dije. «Quedaos dentro de la niebla», les dije. Jadear. Al notar que perdía el conocimiento, me soltó y me permitió respirar. Mientras tosía y recuperaba el aliento, vi una pila de cuerpos de dibujos animados junto a una enorme grieta en una de las paredes que conducía a la oscuridad. Cada cuerpo era una criatura antropomórfica retorcida y aleatoria, muerta a golpes. Junto a los cuerpos, también había una enorme acumulación de lodo negro que se extendía por la pared. Al observarlo, noté un traje blanco y negro que me resultaba familiar. «¡John!», Zrenia, grité, sin saber si estaba muerto o no. «No te preocupes por él, va a ser alimento para mis bebés». Era demasiado peligroso, así que tenía que asegurarme de que ya no pudiera lastimarme ni a mí ni a mis hijos. Una vez que supe que no podía moverse, intenté día y noche concebir más bebés con él. Pero no funcionó. ¿Qué? Lo que dices es enfermizo. ¿Qué te hace pensar que puedes aprovecharte de la gente así? ¿Aprovechar? Aprovechar. Mi existencia sirvió para que se aprovecharan de mí. Empezó a ponerse visiblemente furioso y me dio un par de puñetazos en la cara. Si no hubiera tenido este traje puesto, habría muerto en ese mismo instante. Sentía dolor y los ojos lagrimeaban, así que mi visión se nubló. Detuvo su ataque rápidamente y puso cara de preocupación. «¡Ay, Dios mío! Otra vez no. Lo siento, despierta, no estés muerta todavía. Todavía tengo que hacer bebés». Sentí que mi pierna vibraba de nuevo y recuperé la vista. Al verme moverme, su sonrisa enfermiza regresó. «Sí, eres muy fuerte. Mis bebés estarán más fuertes que nunca». «¡Qué ganas!». Se incorporó y fue a por mis pantalones. Fue entonces cuando aproveché mi oportunidad y le clavé el bicho justo en el ojo. Gritó y retrocedió mientras me salpicaba sangre amarilla. Rápidamente metí la mano en el bolsillo para averiguar qué vibraba y descubrí que era esa extraña pieza de metal con forma de tarjeta de crédito que llevé conmigo en mi viaje hasta aquí. Brillaba rojo con las mismas marcas misteriosas que la otra tecnología que vi antes, y ahora que la sostenía, noté que vibraba mucho más. No sé si fue instinto, desesperación o estupidez, pero tomé el misterioso metal y lo coloqué en mi cuchillo. No tengo ni idea de por qué lo hice, pero me alegré de haberlo hecho. En el momento en que lo hice, hubo un destello de luz y energía, y el monstruo de Betty Boop se abalanzó una vez más. Me estremecí y levanté el cuchillo, preparándome para el final cuando sentí su peso caer sobre mí. En lugar de mordiscos y rasguños feroces como esperaba, sentí más líquido caer sobre mí. No sentí ningún movimiento, así que abrí los ojos. El cuchillo que una vez sostuve era ahora una especie de espada de aspecto demencial que partía la cabeza de la criatura por la mitad. Asombrado,
Terminé el corte y la criatura quedó cortada por la mitad como si fuera mantequilla. Me levanté y miré la extraña espada brillante en mis manos. Las extrañas marcas fluían a través de la hoja como un código y parecía una katana. Quedé asombrado mientras contemplaba la espada sobrenatural. ¡Ay, mierda!, grité mientras el mango me quemaba los dedos mientras lo miraba. Solté la hoja y al caer al suelo se produjo otra pequeña explosión de energía. Cerré los ojos y, al abrirlos de nuevo, vi el cuchillo y el misterioso metal en el suelo, uno al lado del otro, pero el metal ya no brillaba ni vibraba. ¡Qué raro! Swingué mientras guardaba el metal en mi bolsillo y recogía mi navaja. Me dirigí al montón de lodo y empecé a rascarlo en el centro. «Espera, John. Te voy a sacar de aquí». El lodo era tan espeso y pegajoso que me costaba mucho seguir. Seguí cavando y cavando y empecé a ver la cara de John. Al descubrirla, me di cuenta de que, por alguna razón, todavía llevaba puestas las gafas de sol. Nunca entenderé a este hombre. Intenté despertar a John, pero no se movía. Suspiro. «Lo siento, John. Quítate de encima, perra». «Component placement», gritó John y miró a su alrededor furioso. Luego giró la cabeza hacia mí y dijo: «Oh, solo eres tú, Carter». No sé por qué, pero comencé a reír. «Cállate, Carter. Sácame de este maldito fango». Lo intento. «Swing», dije mientras empezaba a liberarle los brazos. En cuanto conseguí soltar uno, empezó a ayudar y John salió enseguida. «Está bien, salgamos de aquí. Vamos, Carter. Me trajeron aquí por esta grieta. Podemos irnos, pero no sé dónde está la cápsula. Solo tenemos que salir de esta niebla primero y luego ocuparnos de eso. Espera, se me cayó el arma ahí atrás. Déjame agarrarla primero». «Hazlo rápido». En cuanto encontré el arma, le limpié rápidamente todo el lodo que pude y salimos corriendo del edificio, adentrándonos en la niebla. Al instante empecé a oír esas malditas voces y aceleré el paso. Esta vez no. John y yo corrimos un buen rato y logramos eliminar a unos cuantos monstruos de dibujos animados más durante nuestra huida. Esta vez no intentaban ser sigilosos. Después de un rato, ya iba por la mitad de mi munición cuando por fin vi uno de esos hermosos pero extraños árboles de hojas arcoíris y corteza negra. «Lo logramos», exclamé. «Eso parece. Lo celebraremos más tarde. Vamos, ya casi llegamos». Una vez que salimos de la niebla, supe que estábamos en una zona distinta a la que habíamos aterrizado. En lugar de un claro, el bosque se volvió más denso. Los monstruos de dibujos animados dejaron de perseguirnos, pero en cuanto dejamos de oír sus voces, empezamos a oír extraños silbidos provenientes de las sombras de los árboles que nos rodeaban. «Ah, joder. ¿Qué sigue?» «Zrenia», dije, ya exhausto de tanto correr y pelear. «Sigue corriendo», dijo John. Seguimos corriendo y el silbido no cesaba. Entonces, desde mi derecha, algo intentó abalanzarse sobre mí otra vez. Estoy harto de que las cosas me ataquen. Apunté mi arma, disparé hacia la figura y le di. La criatura aterrizó en el suelo y fue entonces cuando pude verla. Era negra como los árboles. Parecía una cruza entre una pantera negra y una pitón, y la sangre parecía normal. «Este lugar está lleno de abominaciones». Swingué mientras seguíamos corriendo. Más criaturas empezaron a salir de las sombras y empezamos a luchar contra ellas. John con sus habilidades de combate, yo con mi arma y finalmente con mi cuchillo, al que volví a usar el metal cuando me quedé sin munición. «¿Aprendiste a transmutar tu espada? Bien hecho». Sonreí con suficiencia y seguí cortando. «¡Ah!», oí gritar a John. Miré y vi que una de las cosas había logrado morderlo con sus colmillos, y él lo pateó hasta matarlo. Antes de que pudiera preguntarle si estaba bien, tuve que defenderme, pues seguían saliendo de las sombras. Noté que John empezaba a aminorar la marcha y empecé a preocuparme. John recibió otro mordisco y empecé a atacar a quienes lo atacaban, pues noté que lo atacaban con más frecuencia. Mientras atacaba, la hoja me quemó los dedos de nuevo y cayó hecha pedazos al suelo junto a mí. «¡Mierda! ¡Ahora no!».
Grité indefensos. Una de las cosas me mordió y grité de dolor. Miré el brazo que mordió y los agujeros del traje se cerraron solos, pero seguía herido. Al instante empecé a sentirme lento y supe que era el veneno. ¿De verdad habíamos escapado de un horror para encontrarnos con otro al lado? Que se joda. Empecé a luchar contra la criatura a medida que nos rodeaban más. Iba a luchar hasta el final. Así que seguí luchando, y John también. Me mordió de nuevo y supe que no podía luchar ni moverme mucho más. Miré el ojo amarillo felino de la criatura y me preparé para que me mordiera el cuello cuando un orbe de energía voló hacia ella y se desintegró en polvo ante mis ojos. Un par de orbes más volaron y desintegraron también a los que estaban cerca de nosotros. Noté que la energía se parecía a la que salía del agujero negro. Esto pareció asustar a las otras criaturas y nos quedamos allí paralizados en el suelo. Empecé a marearme cuando una figura se acercó a nosotros. Había un hombre con una extraña armadura metálica mirándonos fijamente. «Muy interesante», dijo el misterioso hombre. No tenía armas, pero brillaba con esa extraña energía que parecía correr por sus venas, como pude ver brillar a través de su piel pálida. «Saludos. Soy Pierce. Ambos están en deuda con la sociedad, y con eso perdí el conocimiento una vez más.